Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Hoy es el día miércoles 28 de abril. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 10, versículos 12 al 20. El título del devocional de hoy es Faraón se niega a renunciar su pecado. Una y otra vez Dios le da la oportunidad de hacer lo correcto, de arrepentirse, de humillarse, de dejar ir al pueblo de Dios. Pero aún después de sufrir tanto, Faraón se endurece aún más y se niega, se rehúsa a humillarse ante Dios. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 12. Dice la palabra de Dios así. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes, ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra. Y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Es una destrucción total la que vemos aquí en la palabra. Y qué irónico que son animales diminutos. Las langostas son como tamaños de saltamontes. O sea, son animalitos que pesan máximo unos 2 gramos. Pero que aún siendo tan pequeños, ellos pueden consumir su peso en comida cada día. Y si llegan millones tras millones de estos animalitos, pueden destruir toda una nación. Dicen que la cantidad de langostas necesaria para cubrir 1 milla cuadrada serían entre 10 y 20 millones de langostas. Pueden dejar a mucha gente sin comer por 20 años. Pueden traer una hambruna que destruye toda una nación. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. Nos vemos cada vez más cómo el Faraón se pone más desesperado. Al principio, ¿quién es este Dios? Jehová de los hebreos, no lo conozco. Y luego los echa de su presencia. Pero ahora, ¿qué está pasando? Que Moisés y Aarón se van, los vuelve a llamar, pero se endurece, los vuelve a enviar y ahora se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. O sea, empieza a rogarles: vengan, vengan. Y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Entonces vemos que poco a poco va mejorando, va entendiendo un poco más. Antes, he pecado contra Jehová. Ok, perdónenme. Pero ven aquí, he pecado contra Jehová, y usa el nombre propio de Dios, vuestro Dios, y contra vosotros. También he hecho mal contra ustedes. Pero luego sigue en el versículo 17 y veremos que Faraón aún no entiende. Y él se rehúsa a renunciar su pecado. Él se niega a arrepentirse de todo corazón. Dice: mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado. Pero mire lo que dice aquí: solamente esta vez. Os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Ok. Vimos repetidamente que Faraón, en vez de ir directo a Dios, que lo puede hacer aunque no lo conoce, si él se siente tan humillado y quebrantado, le puede pedir directamente a Dios, pero no. Él le pide a Moisés: Moisés, ora por mí. Pero él no ora, él no busca a Dios de corazón. ¿Cómo sabemos que él no busca a Dios? Porque dice aquí que perdonéis mi pecado. Porque dice pecado, reconoce que él es pecador, supuestamente, pero no entiende cuál grave es el pecado. Perdonéis mi pecado solamente esta vez. O sea, en toda mi vida solamente una vez he pecado.
esta vez he hecho mal, pero pues yo por lo general me porto bien, soy una persona buena. Sí, pequé esta vez, perdona mi pecado solamente esta vez. No entiende cuán grave es el pecado, que nosotros somos pecadores desde lo más profundo y que seguimos pecando una y otra vez. Y luego dice, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. Entonces reconoce que la plaga es muy fuerte, dice plaga mortal. O sea, no se ríe como lo hizo cuando el Nilo se convirtió en sangre. O de las ranas, pues mis hechiceros pueden hacerlo también. No, es una plaga mortal, es algo serio, pero dice, oren a Jehová vuestro Dios, que quite de mí, no mi pecado, que quite esta plaga mortal. Personas que se preocupan más por las consecuencias del pecado que el pecado en sí. Personas que no entienden que todas las consecuencias negativas que están sufriendo tienen a la raíz su pecado. Nosotros, para resolver un problema, tenemos que llegar a la raíz. Tenemos que remover el problema entero. No, si por ejemplo hay una planta que está matando nuestra cosecha, no solamente cortarle las hojitas o cortarle la talla, sino que pues arrancar completamente desde la raíz lo que está causando el problema. Y Faraón, una vez más, se enfoca más en las consecuencias de su pecado que en el pecado mismo. Él lo reconoce, que tiene que renunciar a su pecado, humillarse ante Dios, dejar ir al pueblo de Dios, y que todo esto va a parar. Ay, quita esta plaga. Ay, me duele. Ay, me va mal en mi hogar. Me va mal en mi trabajo. Quizá, hermano, el problema no sean las demás personas. Quizá está más cercano y más profundo en tu persona, en tu corazón, de que puedas imaginar. O sea, nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores ante Dios. Ahora, no estoy diciendo siempre que cuando las cosas van mal, siempre va a ser nuestro pecado y va a ser nuestra culpa. Pero muchas veces sí es así, y nosotros somos los últimos en darnos cuenta. El problema siempre fuimos nosotros. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental. Dios tiene misericordia del Faraón, aunque no se merece que Dios le dé alivio, lo hace. Y quitó la langosta. Pero miren aquí qué interesante, quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. ¿Por qué es tan irónico que Dios arrojó las langostas en el mar Rojo? Porque después de la 10ª plaga, eso es justo lo que Dios haría al pueblo de Egipto. Los llevaría hasta el mar Rojo. Entrarían en ese mar buscando atrapar a los judíos, y luego serían arrojados dentro del mar, y Dios ganaría la última victoria. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, y éste no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Qué podemos hacer, hermanos, cuando se habla de una langosta destructora, una peste tan destructiva? Y vemos qué interesante, en Joel capítulo 2, igual en Apocalipsis 9, encontramos langostas destructoras. Y aquí el libro de Apocalipsis está hablando de los postreros días. Pero escuchen aquí las palabras de una devastación total. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Ahora, hay muchas maneras diferentes de interpretar este pasaje. Algunos dicen que son literalmente langostas destructoras. Otros dicen que las langostas son símbolos de espíritus malignos que causarán una devastación total. Pero vemos aquí entonces, el punto es este, que causa mucha destrucción,
Y aquí estas langostas en Apocalipsis no solamente se comen los árboles, las hojas, los granos, sino que atacan a las personas. Dice, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Qué triste! El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Entonces vemos que la destrucción de Egipto es algo terrible, pero aún así es algo superficial en comparación a la destrucción venidera. La primera destrucción, la primera peste que vemos en el libro de Éxodo era una destrucción de la vegetación, del grano, de la cosecha. Pero aquí veremos que no solamente atacarán a lo que necesita el hombre para comer, atacarán al hombre mismo. No es algo superficial, es algo profundo que llega hasta lo más profundo del hombre y que tristemente serán destruidos y sufrirán algo insoportable. Ahora, vemos aquí en Apocalipsis, igual que en el libro de Éxodo, que hay una excepción. Hay algunas personas que no son atacadas por las langostas. Y miren la palabra que encontramos en 1 de Reyes 8:37 al 40. ¿Cómo podemos nosotros evitar esta destrucción devastadora de las langostas? Dice aquí el rey Salomón, al entregar el templo, al dedicar el templo a Dios, dice lo siguiente: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, no es algo solamente externo, es algo interno, y se extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás, y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. ¿Cuál es la solución, hermanos? Es humillarnos ante Dios de corazón, pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos, y Dios nos perdonará. Él nos perdonará desde lo más profundo, que es el pecado, y luego Él resolverá el problema. Él eliminará la plaga. De la misma manera que el pueblo de Israel no fue tocado en Éxodo, y que los que fueron sellados por Dios no fueron tocados por la langosta. La manera de ser salvos, de ser exentos de esta destrucción, es confesar la fe en Cristo Jesús, arrepentirnos de nuestros pecados y ser sellados por Dios, ser marcados con la sangre de Jesús, el Cordero, el verdadero Cordero Pascual. Es que oramos para empezar el día de hoy. Oh Dios, ayúdanos a no ser como Faraón, a reconocer nuestro pecado humildemente. Espíritu Santo, haznos sensible a nuestro propio pecado. Danos convicción de nuestro pecado y llévanos al arrepentimiento genuino. Que podamos dejar nuestro pecado, renunciar de una vez para siempre nuestra maldad, y así tener esa relación reconciliada contigo, oh Padre Celestial. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga.